Si uno prende las noticias, ¿qué es lo que escucha? Malas noticias, ¿cierto? Parece que todo va de mal en peor. Pero, ¿y si la historia más importante de la humanidad fuera justo lo contrario? Hoy vamos a analizar los datos que retan por completo esa visión tan pesimista del mundo. Para entender de dónde viene esa idea, tenemos que irnos hasta 1651. El filósofo Thomas Hobbes describió la vida con estas palabras tan crudas. Y esta idea, la verdad, ha calado hondo durante siglos. Muchas veces es la lente con la que vemos nuestro propio mundo. Esa es la gran pregunta que vamos a explorar. ¿Sigue siendo válida esa descripción de hace casi 400 años? ¿O será que la humanidad ha logrado reescribir su propia historia? Muy bien, vamos a empezar por el principio. Para entender qué tan lejos hemos llegado, primero hay que ver cómo era la vida para casi todos los seres humanos durante casi toda la historia. Imagínense esto. Por la gran mayoría de la historia, una persona promedio vivía con el equivalente a $3 de hoy. 3. Para todo, comida, casa, lo que fuera necesario, día tras día. Vámonos al año 1800. Por ejemplo, miren esto. Incluso en los lugares más ricos del planeta, como Europa Occidental, la gente vivía con unos $6 al día. 6. Y en los más pobres, apenas $1. O sea, la pobreza extrema no era la excepción, era la regla para casi todo el mundo. Pero entonces, algo pasó, algo radical. Y lo que vino después es, sin exagerar, la historia económica más importante de todos los tiempos. Imaginen la historia económica de la humanidad como una línea. Por miles y miles de años esa línea fue plana. Éramos pobres y así nos quedábamos. Pero de repente, por allá de 1800, ¡pum!, esa línea se dispara hacia arriba, algo que nunca antes había pasado. Y no estamos hablando de un aumentito, ¿eh? El ingreso real por persona se multiplicó por 30 a nivel mundial, y en los países más ricos hasta por 100. La escala de este cambio es difícil hasta de imaginar. Para que nos demos una idea de qué significa esto, usemos una analogía con el café. Pensemos que el ingreso de 1800 era un shot de espresso, chiquito. El aumento que hemos visto no es como pedir un espresso doble. No. Para el promedio mundial actual es como pasar de ese shot a una taza de café completa de 8 onzas. Pero esperen, que se pone mejor. Para las naciones de altos ingresos, la diferencia es brutal. No es una taza de café, no. Es un latte gigante de 31 onzas, con crema batida, caramelo, todo. El nivel de riqueza que tenemos hoy, comparado con casi toda la historia, es simplemente extraordinario. Y aquí viene un dato clave. Este enriquecimiento no es para unos cuantos. El promedio mundial de hoy, esos $33 al día, es lo mismo que tenía Estados Unidos en 1940, una época que consideramos de bastante prosperidad. O sea, hemos dado un salto casi milagroso como planeta. Ok, ya vimos la parte de pobre. Pero ¿qué hay de lo desagradable y brutal que decía Hobbes? Vamos a ver eso. Hablemos de una vida desagradable. Miren, en el lujoso, el opulentísimo Palacio de Versalles, no había baños. La gente de la corte, pues, hacía sus necesidades en las escaleras. Así como se oye. Hoy cualquier casa promedio tiene agua caliente al instante, tuberías, recolección de basura, lujos que ni un rey del siglo XVIII podría haber soñado. ¿Y la parte brutal? Bueno, con las noticias de hoy, es fácil pensar que vivimos en el mundo más violento de la historia. Pero los datos dicen otra cosa. La probabilidad de morir a manos de otra persona se ha desplomado. De hecho, una aldea medieval que consideraríamos tranquila era muchísimo más peligrosa que los barrios más violentos que vemos hoy. Y no es solo la violencia entre personas. Hay otros peligros que para nuestros ancestros eran cosa de todos los días y que hoy ni nos preocupan. Ser atacado por lobos hoy nos parece de película. Las guerras a gran escala son cada vez menos comunes. Y el terrorismo, aunque es terrible, es una pequeña fracción de lo que fue en su peor momento en los años 60 y 70. Y esto nos lleva al último punto de Hobbes, que la vida es corta. La verdad, podría ser el logro más increíble de todos. En el Imperio Romano, la esperanza de vida era de 24 años,
Para 1800 apenas llegaba a 40. Hoy, el promedio mundial supera los 70 años. ¡70! Hemos duplicado cuánto vivimos en solo 2 siglos. Es una locura. Y para ponerle un rostro humano a estos números, escuchen esta cita del premio Nobel Angus Deaton. Hoy en día, los niños en África subsahariana tienen más probabilidades de sobrevivir hasta los 5 años que los niños ingleses nacidos en 1918. Piensen en eso un momento. La supervivencia infantil en una de las regiones más pobres hoy es mejor que en uno de los países más ricos hace solo un siglo. El progreso es real y es global. Y no solo se trata de vivir más años, se trata de sobrevivir los primeros, los más frágiles. La mortalidad infantil, que muchos consideran el mejor indicador del bienestar de una sociedad, ha caído en picada en todo el mundo. Esto refleja avances gigantescos en nutrición, en sanidad, en medicina. Entonces, después de ver toda esta evidencia, ¿a qué conclusión llegamos? Bueno, si volvemos a la famosa frase de Hobbes, la evidencia es aplastante. La vida ya no es mayoritariamente pobre. Tampoco es tan desagradable o brutal. Y definitivamente, pero definitivamente, ya no es tan corta. Y es súper importante entender que esta transformación no es solo de dinero. Esto abarca casi todas las formas en que medimos el bienestar humano, desde la gente que sabe leer y escribir, la educación, los derechos humanos, la salud, la lista sigue. Y todo esto nos lleva a una conclusión potentísima. La pobreza no es un destino inevitable. Contrario a lo que se suele pensar, eso de que los pobres siempre estarán entre nosotros no es una verdad absoluta. La historia reciente nos demuestra, de hecho, que la pobreza se puede erradicar. Así que nos quedamos con una pregunta final para reflexionar. Durante toda la historia humana, la pobreza fue la norma y la riqueza la gran excepción. Ahora esa dinámica se está invirtiendo por completo. ¿Qué significa eso para nuestro futuro? ¿Qué significa que la prosperidad generalizada, lo que antes era imposible, se esté convirtiendo en la nueva regla del juego?